Un cordial saludo, soy Sara Palacios, estudiante de Psicología del Grupo 931. Les hablaré un poco sobre la historia de la guitarra a través del tiempo, iniciando con algunos de sus autores más relevantes. Iniciando en el siglo XVI, en el Renacimiento, tenemos a Luis Milán, quien desarrolló la guitarra en sus formas más primitivas, tocando música renacentista. Ya por los años de 1700 tenemos a Fernando Sor, que fue compositor y un guitarrista español, que se encargó más como, era conocido como el Beethoven de la guitarra. A principios del siglo XX tenemos a Andrés Segovia, que elevó la guitarra a un nivel de concierto mundial, o sea, fue respetada como a nivel mundial. Eh, ya a mitad del siglo XX conocemos a guitarristas en el jazz y el blues como Charlie Christian, y en las guitarras del rock tenemos a Jimi Hendrix, Eric Clapton y Jimmy Page. En 1900 tenemos a Paco de Lucía, que fue el maestro de la guitarra flamenca, y a Tommy Manuel, que fue un guitarrista australiano que fue conocido por su estilo de fingerstyle. Hablando ya un poco más de la guitarra en sí, debemos conocer su origen, que anterior era como instrumentos de cuerda. Esto fue lo que dio paso a la guitarra, los instrumentos como el laúd, el salterio y el rebat. Esto fue lo que creó las bases, que fue antes del siglo 1500 después de Cristo. La guitarra renacentista anteriormente era más pequeña que el laúd y tenía entre 4 a 6 órdenes o cuerdas. Y esta fue la que dio paso a la guitarra barroca, que ya era un poco más grande y se afinaba con re, la, re, do y sol, o como una entonación similar. Y era usado más en música de corte y en música popular. Esta guitarra fue la que dio paso a la guitarra clásica, que es la que se ha ido transformando a lo largo de los años, y se empezó a conocer más que todo por la obra de Antonio Torres, que fue el que la rediseñó en sí, dejándole el cuerpo más resonante y un mástil más ancho. Eh, Pasamos a la guitarra flamenca, que se desarrolló en España y se destacó por tener un sonido más agudo. También tenemos a lo que es la guitarra eléctrica, que ya fue alrededor de la época de 1930, por George Beauchamp, que fue como quien la empezó a crear el primer prototipo. En el jazz, como ya lo habíamos hablado anteriormente, se empezó a iniciar en la década de 1940. Charlie Christian pues, fue el pionero en popularizar la guitarra eléctrica y comenzó a ser esencial para los músicos del jazz, reemplazando la guitarra acústica, y además los guitarristas como Les Paul y Django Reinhardt influyeron en el desarrollo del sonido y en el estilo de la guitarra. Ya pasando a la década del rock and roll, que fue alrededor de la década de 1500, este instrumento permitió ya que el género como tal tuviera más energía, un sonido más distintivo, y la distorsión permitía que la guitarra tuviera un tono más agresivo. De esta manera se, se cambió la música, o sea, no solo se cambió la música, sino que también se convirtió en un símbolo de rebeldía y de liberación para la juventud de esa época. Ya en 1900 a los años 2000, ya una guitarra un poco más moderna, ya el grunge y el rock alternativo ya fueron denominados por guitarras distorsionadas. Además, el metal fusionaba también con la guitarra eléctrica y con elementos de rap y electrónica. Durante el año 2000, el índice y la relevancia post-punk reservaron el uso de las guitarras más simples y crudas, mientras que la música electrónica comenzó a integrar la guitarra de una manera más experimental. En el presente, ya en el siglo XXI, la guitarra ha experimentado una continua evolución y se ha adaptado a los nuevos estilos musicales. La tecnología digital ha ofrecido nuevas posibilidades y pues ha sido más creativo hacia los guitarristas. Desde la exposición del rock
pasando a la fusión de la música electrónica hasta la integración con el trap y el hip hop, la guitarra sigue siendo relevante en la música moderna y sigue siendo el vehículo de expresión y de un símbolo cultural.